Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nos acompaña en esta oportunidad una joven mujer antioqueña que llega al Senado y a ellos sentir su voz. Hablamos de Isabel Cristina Zuleta López. Congresista, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación. Paisa y esperaría uno Aristizábal Jaramillo Zuleta. ¿Su Zuleta viene de dónde? De la costa Caribe. ¿Cómo llega ese Zuleta de la costa Caribe a Ituango, en el departamento de Antioquia? Bueno, realmente nuestro departamento y mi municipio está conectado por el Parque Nacional Nudo de Paramillo con el departamento de Córdoba. Es una migración que viene de Córdoba y se asenta en una vereda de mi municipio. Todos somos Zuleta en una sola vereda que se llama la vereda del Cedral, más o menos habitada por 1000 personas y la mayoría de apellido Zuleta. Interesante, de 1000 personas la gran mayoría Zuleta. ¿Cómo es la vida en Ituango, senadora? Bueno, la vida en Ituango es un municipio enorme. Más o menos el 54% del municipio es área de protección natural. Nosotros estamos rodeados de selva, estamos rodeados de bosque seco tropical, rodeados de nuestro cañón del río Cauca, y realmente pues es una vida en la que nos hemos tenido que debatir entre la violencia, porque está muy bien ubicado. Realmente vivimos una confrontación histórica entre diferentes actores del conflicto armado, pero también llena de biodiversidad, llena de cultura, llena de nuestras montañas maravillosas. Y bueno, yo crecí así, en medio de esas dos situaciones particulares. Un ánimo por la paz que siempre nos ha traído en Ituango a que seamos líderes defensores de derechos humanos, y un ánimo por nuestra naturaleza. ¿Cómo marca o cómo influye el Cedral en su existencia, en su vida, en su forma de ser? Bueno, yo creo que marca todo. El territorio donde uno nace le da a uno las bases para decidir sobre su vida. Nosotros somos el pasado, nuestro presente se constituye de pasado, y entonces pues me marca en mis ganas de sacar los arrieros adelante, en mis ganas de sacar a población tan humilde adelante, los pescadores, las pescadoras, los agricultores, en mi gusto por el café. Se produce mucho café en mi municipio, nos gusta tomar buen café. Nos gusta la guapanela, aquí estamos liderando proyectos sobre café, discusiones sobre la panela, discusiones sobre la cotidianidad que son muy importantes. Lo que yo he visto aquí en el Congreso es que se desconoce esa realidad del campo colombiano, se desconoce la realidad de la relación que tenemos con la naturaleza, y bueno, eso me ha marcado muchísimo. Mucha gente precisamente, y sobre todo las nuevas generaciones, desconocen lo que pasó en Ituango. Explíquele a los colombianos cómo era la vida y los sucesos que han impactado, que han marcado ese municipio de Antioquia. Bueno, nosotros hemos vivido crueles masacres, nosotros hemos documentado, yo gran parte de mi vida la he dedicado a la documentación de masacres, no solo en mi municipio, en Ituango, sino en el cañón del río Cauca, desde Santa Fe de Antioquia hasta Valdivia, Tarazá y todo el Bajo Cauca antioqueño. Documentar masacres no es una labor que nadie desearía. Nadie quisiera dedicarse a documentarlas, pero es muy importante porque esas masacres se dan en una disputa por el territorio. Ituango ha estado en disputa permanente, es un corredor del narcotráfico, es un corredor de armas, es un corredor de toda nuestra biodiversidad. Recordemos que los grandes negocios en el mundo son esos: el narcotráfico, la trata de personas, el comercio de armas, pero también el comercio ilegal de fauna y flora. Nosotros tenemos todo eso porque somos la conexión entre el Bajo Cauca antioqueño, el interior del país, y la salida hacia Urabá, hacia los puertos de Urabá. Entonces mi municipio y las gentes de mi municipio hemos estado en esa disputa permanente. Yo me he dedicado además a defender esos bosques, a defender esa selva y a decir que hay otra manera de solucionar los problemas. Y esa otra manera es la vía pacífica. Nosotros no creemos ya que por la vía armada se pueda solucionar ningún problema en nuestro país. No creemos en que con meter a la cárcel a los que están en estos grupos al margen de la ley se solucionan los problemas. Entonces, básicamente nuestra desgracia ha sido nuestra riqueza. Nuestra desgracia ha sido ser un municipio también localizado en esa punta maravillosa de nuestro departamento. Nuestra desgracia ha sido que no se entienda en este país una manera distinta de ver los territorios, pero también nuestra fortuna ha sido esa tierra maravillosa que produce de todo. Nosotros tenemos todos los pisos térmicos en el municipio. Tenemos una gran posibilidad de producción de comida, de alimentos y también una gente maravillosa.
¿Cuándo decide una joven socióloga emprender esta empresa que es bastante difícil, sobre todo con esos poderes que circundan el ambiente y los riesgos que se corren? ¿Cómo enfrentar esa situación y por qué dice un día voy a liderar la defensa del medio ambiente, pero de las comunidades también? Bueno, por indignación. Yo estaba trabajando cómodamente en la ciudad de Medellín. Después de graduarme de socióloga, trabajaba en las bibliotecas públicas, en la divulgación científica, en la rigurosidad de las investigaciones científico-sociales. Me dediqué a estudiar todo el tema de tenencia de la tierra, del conflicto armado y de lo que habíamos vivido. Y digo, estoy indignada por lo que pasó con Hidroituango, estoy indignada por la manera como esas masacres fueron funcionales y la llegada de esos paramilitares fueron funcionales a un proyecto económico y tantos proyectos económicos que se han instalado en nuestro país a través de la guerra, a través de la violencia. Eso hizo que me volviera activista, porque entendí que la academia no es suficiente. Entendí que desde ahí no iba a lograr esas transformaciones sociales y sobre todo que se entendiera que por más humilde que es la población, porque la población que rodea nuestros territorios es muy humilde, muchas de estas personas no saben leer y escribir, pero tienen un conocimiento del territorio enorme. Pudimos hacer diálogos de saberes reales, aquí que se acaba de aprobar ese cambio que parece semántico, o simplemente un juego de palabras en nuestro Ministerio de las Culturas, no de la cultura, de los saberes y de las artes, ese plural que antes había sido excluido. A eso me dediqué, por eso la indignación, porque me horrorizó un foro académico en la ciudad de Medellín en donde decían que lo que iba a suceder con mi territorio se decidía en la ciudad. Y yo alcé la mano y dije, ¿y por qué no le preguntan a mi abuela? ¿Y por qué no le preguntan a mis tías, a mis primos, a las comunidades que hemos habitado de ese territorio? Ahí entendí la profunda asimetría que teníamos los pobladores rurales. ¿Pudiera pensar un ciudadano de cualquier parte de Colombia que un proyecto económico como Hidroituango significaría desarrollo, crecimiento, oportunidades? ¿Ha ocurrido así en su municipio o no? No, nosotros lo que logramos con esta historia de resistencia y de lucha que ya lleva más de 15 años, es decir, yo llevo casi la mitad de mi vida dedicada a demostrar que Hidroituango no solo no ha traído desarrollo, sino que se ha instalado el terror, el miedo. Antes era la guerra, hoy es Hidroituango. Aquí hace poco, el año pasado, cuando vivimos un temblor en el Congreso de la República, estaba yo en uno de los salones del Congreso y veía a todo el mundo correr, salir desesperado a la Plaza Núñez y decía, lo único que pensaba era en mi gente. Hoy el miedo, el terror que sentimos cada vez que tiembla, porque ese muro no se hizo bien, ese muro no está a prueba de riesgos, ese muro se hizo mal. Hoy yo lo único que siento es mucho miedo por toda la población del norte, del cañón del río Cauca y del Bajo Cauca antioqueño. Lo único que nos trajeron Senadora, fue discúlpeme, angustia. Cuando usted dice que ese muro no está hecho, ¿puede significar un colapso de Hidroituango, una tragedia anunciada para el país? Así es, eso fue lo que nosotros demostramos en el año 2018, que lo veníamos diciendo desde mucho antes. Un cañón en unas formaciones geológicas que son maravillosas. ¿Qué quiere decir? Cuando un río tan poderoso como el río Cauca, que no tiene la misma dinámica hídrica que el río Magdalena, que no es un río tranquilo, no es un río con una velocidad grandísima, y cuando entra un cañón aumenta su velocidad. Lo que hicieron fue, por un cálculo económico, hacer el muro en el punto más estrecho. Pero ese punto más estrecho tiene 7 fallas geológicas. Nuestra cordillera central y nuestra cordillera occidental, que son maravillosas, son unas cordilleras muy jóvenes. Son jóvenes y por lo tanto inestables. Esas cordilleras, ahí se hizo ese muro y lo que nosotros estábamos diciendo, no nos dejen ese riesgo tan grande. Porque hoy las hidroeléctricas en Colombia no se le exige licencia de construcción. Si ustedes pueden ver, se les exige licencia ambiental. Cualquier edificio, cualquier casa humilde, por más pequeña que sea, le exigen una licencia de construcción. La pregunta que nosotros nos hacíamos es ¿por qué a una hidroeléctrica que es un muro, que tapona un río, no le exigen licencia de construcción? ¿Eso qué quiere decir? Los estudios de suelo, los estudios sobre sismicidad, nadie los regula en Colombia. Nosotros hemos tenido que padecer la ausencia de reglas, de normas claras y sobre todo de una legislación que piense en las comunidades. A eso vine al Congreso de la República,
Ha sido muy difícil que se hable de los ríos en el Congreso, ha sido muy difícil que se hable de restauración ecológica, ha sido muy difícil que se hable de los temas que nos preocupan. Sin embargo, bueno, aquí estamos en la tarea. Para los que no conocemos, usted acaba de mencionar que se sienten temblores. ¿Por qué tiembla a propósito de la obra de Hidroituango? Bueno, no, tiembla en todo el país porque tenemos un país maravilloso. Las zonas de mayor sismicidad en el mundo, tenemos el segundo nido sísmico más importante del planeta, está aquí en nuestro país, en el departamento de Santander. La Mesa de los Santos. La Mesa de los Santos, tiembla todos los días. Yo me casé con un santanderiano y entonces él no se da cuenta cuando tiembla. Yo soy muy sensible porque tengo mucho temor por lo que nos pasa en el territorio, pero en Antioquia no estamos acostumbrados a tantos temblores. En Antioquia no estamos acostumbrados como los santanderianos a que tiembla y les parece que todo sigue normal. No, a nosotros nos asusta mucho porque no tenemos ese mismo nivel de sismicidad que tiene el departamento de Santander. Entonces, lo primero es decir, por todas partes en nuestro país tiembla. Pero ¿cuál es el problema de los temblores? Y es que nos han dicho que ese muro resiste solo hasta 5.5 en la escala de Richter. Entonces, cuando se acercan temblores de 4, pues estamos con mucho temor. Lo que le hemos pedido y lo ganamos mediante decisión judicial es, si Hidroituango genera un riesgo, ¿cómo vamos a hacer las poblaciones para que ese riesgo no sea eterno? ¿Quiénes nos garantizan que no vamos a permanecer, que los hijos de los hijos no van a crecer bajo ese riesgo? Esa es nuestra discusión, y que se le pongan licencias de construcción a las hidroeléctricas, que no se nos cobre una tarifa de energía, ya lo he planteado varias veces en el Congreso. ¿Cómo es posible que nosotros, los afectados por hidroeléctricas, que no solo somos los de Hidroituango, son Hidrosogamoso, son El Quimbo, tantas hidroeléctricas en Colombia, paguemos una tarifa de energía igual que los que no fueron afectados? Eso no es justo. Ella es Isabel Cristina, como dice la canción del vallenato. Nosotros estamos en Colombia y su Senado. Regresamos en unos segundos después de estos mensajes institucionales. Ya volvemos. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Ha expresado durante esta charla la senadora Isabel Cristina Zuleta López, que es defensora del medio ambiente. De hecho, nació un ambiente propicio de ríos, de ensenadas, de maravillas. ¿Cómo es la vida en ese entorno, senadora? No, maravilloso. Un bosque es la cosa más maravillosa. Tenemos un país increíble que cada metro cuadrado nos muestra la vida que tiene nuestro suelo, nos muestra la vida que tiene nuestro aire. El aire tiene vida y a veces no somos conscientes de ello porque vamos respirando por el mundo sin darnos cuenta de la riqueza que es tener un aire limpio. Eso no lo tienen en las ciudades, aquí no se tiene, en Medellín no se tiene, pero nosotros los que respiramos aire limpio, los que crecimos respirando aire limpio, llegamos a Medellín y nos enfermamos, llegamos a Bogotá y empezamos a toser. Bueno, crecer en ese aire limpio es lo más maravilloso, crecer rodeada de quebradas, rodeada de múltiples especies de nuestra biodiversidad, conociendo animales que muy seguramente nuestros niños de las ciudades no tendrían oportunidad. Yo me siento una mujer tremendamente privilegiada por haber crecido en ese entorno. Una caracterizada dirigente cuya voz se escucha con fuerza y es respetada en el Senado, pero que vivió gran parte de su vida en una finca, ama ese entorno. ¿Cómo es su vida en la finca ahí en el departamento de Antioquia? Bueno, no, mi abuela materna tenía un solar, ella le decía un solar. Lo que pasa es que nuestras dimensiones de la propiedad son bien complejas, pero era un solar de varias hectáreas y allí teníamos toda clase de cultivos en límites, en el barrio El Carmelo, la salida al municipio de Peque, Antioquia. Yo logré caminar entre Ituango y Peque, más de 9 horas de caminata, me encantan las caminatas por nuestro territorio. Logré caminar todo el cañón del río Cauca, he caminado por varios de esos senderos antiguos y esa historia de nuestros caminos coloniales me ha encantado. Entonces no es solo la conexión con ese territorio donde nací, sino
lo que me ha gustado en la vida que me conecta con ese territorio. Pues allí crecí con unas abuelas maravillosas en un matriarcado. Nosotros somos 4 hermanas, de las que conocemos de mi papá porque tienen muchos hijos y desconozco el resto. Sé que tiene muchos otros hijos, pero de mamá y papá somos 4 mujeres, siempre con nuestras abuelas, con nuestras tías, con nuestras primas. Somos un montón de mujeres en la familia, entonces yo crecí en un ambiente familiar muy femenino. Y después pude conseguir un pedazo de tierra en el municipio de Toledo, al otro lado de mi municipio, que era un poco más tranquilo, donde no había tanta disputa, y allí hemos venido avanzando con el Movimiento Ríos Vivos, al cual me siento muy orgullosa de pertenecer, de fundar el Movimiento Ríos Vivos. El movimiento tiene una pequeña finquita también en Toledo, y yo adquirí un pequeño predio cercano al del movimiento. Allí tenemos una zona de reserva, estamos cuidando unas fuentes hídricas, estamos tratando de restablecer esas ceibas y esos árboles que se perdieron con la inundación de Hidroituango. Reserva, fuentes hídricas, ríos, naturaleza, así las cosas. Con todo ese conocimiento puede decirle a los ciudadanos que el tema del cambio climático y la protección del medio ambiente es urgente, senadora. Así es, no solo es urgente, sino que nos puede llevar a la extinción del ser humano en el planeta. Nosotros ya no podemos ser seres humanos que desconocemos la realidad del planeta. Se ha venido desconociendo esa realidad porque tenemos otras urgencias, como los temas de paz en nuestro país. Se ha venido desconociendo esa realidad porque le damos prioridad a otros asuntos, como las problemáticas sociales, la falta de agua potable, la falta de saneamiento básico, la falta de vivienda. No podemos desconocerla. ¿Por qué? Porque estamos en peligro de extinción. La crisis civilizatoria a la que nos enfrentamos es real, es contundente. Solo por ponerles un ejemplo, el municipio de Medellín está a 1.550 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura promedio tendría que estar en 18 a 20 grados. Hemos tenido temperaturas de hasta 32 grados. Lo mismo pasa con Bogotá. Que ustedes vean ese cielo azul en Bogotá debe llenarnos de una profunda angustia, porque a la altura que está Bogotá no tendríamos por qué celebrar ese cielo azul. Ese cielo azul no es de esta altura. Ese cielo nos tendría que estar generando mucha angustia. Ese es el desconocimiento. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de la naturaleza. Si estuviésemos conectados con ella, todos tendríamos que salir a dar una discusión ya de por qué hay esta temperatura en Bogotá, por qué hay estas altas temperaturas en Medellín, por qué hay esta situación tan crítica en todas las zonas caribeñas de nuestro país. Están en riesgo todas las zonas costeras en Colombia. Todas están en riesgo porque está aumentando el nivel del mar. Dice usted algo que genera preocupación, honda preocupación. Mencionó que estamos frente a una posible extinción de la raza, de la humanidad. Así es, no lo digo yo, lo dice el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas, lo viene insistiendo, viene repitiendo que el deshielo de nuestros casquetes polares, el cambio en las temperaturas marinas, el mar es el que sostiene el equilibrio del planeta. El mar es muy importante, así nosotros lo veamos como un asunto de poca importancia, ¿no? El mar es crucial, o la mar, como lo dicen nuestras gentes de las zonas costeras de Colombia. Ese mar está cambiando de manera drástica, ese mar está cambiando y está aumentando en su nivel. Y yo les pregunto qué pasaría si aumentaran 2, 3 metros en las zonas costeras. Desaparecen nuestras zonas costeras. Senadora, pero la gente pareciera que no le interesa o no le presta atención y dice, no, eso va a pasar en 80, 90 años y ya no estaré aquí. Frente a ese concepto casi que generalizado, ¿usted qué les dice? Que tenemos que pensar en las futuras generaciones, que nosotros, los seres humanos y todas las especies hacen 2 cosas: cuidan su entorno para garantizar su reproducción. No, el humano se reproduce sin contar con su entorno. No le importa su entorno. Antes lo destruye. Antes lo destruye. Eso no lo hacen todos los animales. ¿Qué animal hace lo que nosotros, los humanos? Los seres humanos se reproducen sin tener conciencia de los mínimos asuntos que tienen conciencia los animales y nos creemos superiores a ellos. Un animal no se reproduce sin no tener la capacidad para conseguir su alimento. Los seres humanos se viven reproduciendo y son los abuelos los que mantienen a los nietos. Y nos creemos más inteligentes que los animales. A propósito de reproducción, 41 años, tomó una decisión de vida la senadora Isabel Cristina en el sentido de no tener hijos. ¿A qué se debe?
se debe a la crisis climática. Yo considero que la huella ecológica de cada hijo es responsabilidad de los padres. Uno no puede ser tan irresponsable conociendo la crisis que estamos viviendo en el planeta de no tener calculado la huella ecológica de cada hijo. Uno no puede ser tan irresponsable de no saber que cada hijo genera un problema ambiental, genera un problema que cada padre no va a ser capaz de resolverlo, no tiene la capacidad de resolverlo. Por lo tanto, algunos, no solo de mi generación, las nuevas generaciones también están tomando la decisión de no tener hijos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que resolver la crisis que tenemos en el planeta. Primero tenemos que garantizarle a esos niños que nacen lo mínimo que es el agua. El agua dulce es muy poca en el planeta y tenemos que garantizar cuidarla. Hoy la estamos contaminando. Aquí se vacían los inodoros con la misma agua potable que se toma. Eso es una vergüenza para nuestro país. Eso es vergonzoso. Los inodoros tendrían que vaciarse con agua que tenga otros usos. Por lo menos no podrían ir a nuestros ríos, a nuestras ciénagas, como lo están haciendo hoy, sin un tratamiento adecuado. Pues sí, un niño, ninguno puede crecer sin agua. Ahí está una discusión sobre los pañales, ahí está una discusión sobre si los llevamos al colegio, cuánta gasolina consumimos, toda una discusión sobre la huella ecológica, que es dura, por supuesto, es una discusión difícil. Y yo lo entiendo, aquí somos muy pocas, yo me sorprendí hace muy poco que nos recusaron a todas las mujeres del Congreso por tener hijos en la reciente reforma pensional, que porque se podrían ver beneficiados, y nos reíamos, la senadora Esmeralda y yo, que no tenemos hijos por decisión, no porque no podamos, no, es una decisión. Y nos reíamos, creen que todo el mundo funciona de la misma manera, también creen que todos comemos carne, y no, porque la huella ecológica del ganado es enorme, produce metano y produce unas consecuencias ambientales enormes. Entonces mi decisión no solo fue no tener hijos, también es no comer carne. Desde mis 17 años decidí ser vegetariana. Y eso creo que es parte de mi contribución al planeta. No solamente puedo venir aquí a dar discursos y dar debates y dar una lucha siendo incoherente. Por supuesto que la coherencia es un ideal, pero yo creo que se puede practicar. Con esas convicciones profundas, ¿ha podido desarrollar su tarea en el Congreso? ¿Se ha sentido bien? ¿Es escuchada, es valorada, es respetada en el Congreso con esas posiciones distantes de muchas de los que están acá? Bueno, es difícil. Aquí la valoración no se da por los argumentos, tristemente. Se da por otro tipo de situaciones. Aquí hay senadores de clase alta, media y baja. No por su capacidad y no por los argumentos, tristemente. Aquí hay unas historias que hay que romper, pero yo debo decir que me siento respetada, reconocida dentro de mi bancada, que hubiese querido que hubiesen más senadores ambientalistas, más senadoras ambientalistas. Somos muy pocos, pero bueno, yo tengo la esperanza de que cada vez haya más ambientalistas en el Congreso de la República. Me cuesta el machismo. Es un Congreso machista, es un Congreso que no ha sabido reconocer el valor de la mujer, no en su estructura, en la estructura del Congreso, sino porque hace parte de una sociedad patriarcal. Faltaba más, el Congreso es lo que es también, es nuestra sociedad. Luego entonces la senadora no acepta la invitación cordial que iba a hacer la producción de un almuerzo, pero con carne, no. No con carne, no. Pero el almuerzo, por supuesto. Senadora, muy amable y gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Qué linda experiencia que hemos tenido con la senadora Isabel Cristina Zuleta López del departamento de Antioquia de Ituango, respetuosa al medio ambiente y una voz que se hace sentir en el Congreso. Esta es su casa, bienvenida siempre. Muchas gracias. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nosotros nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.